¿De dónde viene la festividad del carnaval? Pues la verdad es que es una cuestión un poco complicada de responder, ya que a día de hoy el carnaval es principalmente una festividad cristiana con reminiscencias paganas. Dicha festividad surgió mucho antes del cristianismo, siendo una festividad muy señalada para los paganos. Se teoriza y sospecha que el carnaval se originó en el antiguo Egipto hace unos 5000 años, aunque hay otros que especulan que fueron los griegos sus creadores. Todas estas sospechas se basan en que en el antiguo Egipto y la antigua Grecia se efectuaban festividades alrededor de los ciclos naturales. Ya mucho antes del surgimiento del cristianismo, los paganos tenían celebraciones en torno a los equinoccios de otoño y primavera y a los solsticios de invierno y verano. La gente de la época se mostró reacia a renunciar a estas celebraciones, incluso aún convirtiéndose al cristianismo y que suponían unas costumbres muy arraigadas. Antes del comienzo de la primavera se celebraba el banquete de carnaval, porque era la última oportunidad que el pueblo tenía de hacer un copioso ágape, ya que a finales del duro invierno había escasez de alimentos. Los sacrificios del ganado generalmente se efectuaban en noviembre, por lo que todo remanente del invierno, ya fuese manteca, mantequilla o carne, tenía que comerse antes de que se echaran a perder con el inicio de las temperaturas más cálidas de primavera. Dicha celebración tenía un doble sentido, y era que por un lado así se evitaba perder estos productos, y por otro se alimentaban de forma que así podían resistir hasta la primavera, la cual les podía abastecer de nuevas formas de alimentación. Por lo general, en el centro de estas celebraciones estaba la diosa de la fertilidad Nerthus, expulsando así el invierno y asegurándose la fertilidad en primavera. Durante el equinoccio de primavera, los paganos festejaban grandes celebraciones, época de carnavales por excelencia. El carnaval era visto como un pasaje de la oscuridad hacia la luz, del frío invierno a la templada primavera. Por eso se celebraba a finales de invierno, para celebrar la renovación de la fertilidad. En Europa, la creencia popular era que los espíritus malignos dominaban el mundo, por eso tenían que expulsarlos para que regresara el verano. Los rituales estaban al orden del día, ya que de esta forma agradecían a los espíritus las buenas cosechas. El cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano y la influencia de la Iglesia Católica Romana se extendió por el planeta. Pero los habitantes de todas esas tierras invadidas se negaban a la desaparición de sus festividades. Por lo tanto, de manera muy sutil e inteligente, en lugar de usar la fuerza, la Iglesia dio la vuelta a las festividades paganas, dotándoles de significado cristiano. Los festivales primaverales fueron convertidos así en Pascua, y la diosa Ishtar fue fusionada con la interpretación de la muerte y resurrección de Jesucristo que la Iglesia romana tenía. San Valentín, que cae entre Navidad y Pascua, es lo que en la época se conocía como Lupercalia. Dionisia era un festival de gran relevancia para los griegos, los cuales la celebraban en primavera en honor a Dionisio, su dios del vino. Por otro lado, los romanos adoptaron esta tradición, pero estos adorando a Saturnalia, el cual era su dios del vino particular. Con el crecimiento del Imperio Romano, se extendieron las prácticas y fiestas paganas más populares que habían adoptado con el tiempo, solo que cambiando el nombre. Dos ejemplos son Saturnalia y Brumalia, que eran el solsticio de invierno y de primavera respectivamente. A raíz del ayuno de carne y placeres terrenales, durante los 40 días antes de Pascua, que efectuó Cristo, el Vaticano en un alarde de poder impuso su propia interpretación de dicho acto, creando así la Cuaresma. Siendo así, desviadas las festividades paganas a antes de la Cuaresma. El carnaval, según el calendario cristiano, tenía como cometido, en muy resumidas cuentas, festejar con abundantes y suculentos ágapes, satisfacer los placeres sexuales y todo lo que se suprimía en el posterior periodo de ayuno. Por contra tenían la Cuaresma, en la cual no habían celebraciones ni festejos, ya que era un periodo de abstinencia voluntaria de carne, grasas, lácteos y azúcar. Dicho periodo tenía el cometido de conmemorar a Jesús, pero no quedaba ahí la cosa, sino que era época para la reflexión de sus valores cristianos. Para aquellos que se convertían al cristianismo, era época para prepararse para el bautismo de Pascua. La procedencia de dicha palabra varía según la creencia, religión o incluso lugar.
siendo la más extendida la de procedencia de las palabras latinas carnis, carne, y levare, dejar fuera, ya que justo después de Carnaval llega la Cuaresma. El martes de Carnaval, también conocido como Mardi Gras, marca el final de los carnavales. El día antes de que comience la Cuaresma de manera oficial, es conocido como miércoles de ceniza. ¿Cómo se celebraba en la antigüedad el carnaval? Pues en la Edad Media era ciertamente largo su periodo, ya que comprendía entre Navidad y Cuaresma. Hay escritos en libros de los años 800, en los cuales reflejan mucha información de personas que se disfrazaban de animales, aun siendo pecado. En España, en unos escritos de San Isidoro de Sevilla, a modo de queja, explicaba que la gente en el siglo VII se dirigía a la calle disfrazada del sexo contrario o de animales, cometiendo así pecado. De las tradiciones más conocidas de carnaval, como podían ser los desfiles y bailes de máscaras, se registran por primera vez en la Italia medieval. Quizá el carnaval más conocido de la época es el de Venecia, siendo abolido por Napoleón en 1797, no siendo devuelto a la ciudad hasta 182 años después, en 1979. La tradición del carnaval fue extendida por los colonos, llegando a Nueva Francia en América del Norte, y por otra, España y Portugal lo han ido extendiendo por las Américas. Uno de los mayores contribuyentes a las tradiciones modernas del carnaval fueron los africanos, fusionando sus tradiciones con las celebraciones europeas. Aportaron sus vivos y brillantes colores, así como sonidos y musicalidad, elementos característicos de los carnavales americanos. Las plumas y objetos naturales se utilizaban por la creencia espiritual y su aporte de fuerzas naturales. El desfile alrededor del pueblo, con máscaras y trajes de colores brillantes mientras cantaban y bailaban, era tradición africana para atraer la suerte y ahuyentar los espíritus de los familiares enfadados. De ahí que en muchos desfiles portaran símbolos referenciales a la muerte. Otras de sus tradiciones era andar sobre largos zancos y llevar títeres caseros, pero la aportación más arraigada fueron sus instrumentos, cantos y ritmos de baile. ¿Qué decir del carnaval de hoy día? Pues a grandes rasgos es una festividad globalizada que se celebra en más de 50 países. Que poco queda ya de las tradiciones originales con referencias a las cosechas y a la naturaleza, pasando por la religiosidad cristiana, llegando a convertirse hoy prácticamente en la fiesta del disfraz, dejando casi todo su significado anterior, aunque mantiene reminiscencias de todos ellos.